Ah, ya me doy cuenta porque se demoraba aquí los cambios sin aparecer ahí. Sí, sí, sí. Bueno, compañeros, buenos días. Todavía son días. Ya terminaré en la tarde, mediodía. Bueno, ya aquí todos me conocen. Yo soy profe de aquí del programa de Ingeniería Electrónica. De pronto, para los que no me conocen, que están en línea, soy profe aquí del área de sistemas digitales y pues un entusiasta pues del software libre. Por eso estamos aquí un sábado en la mañana aquí dando una charla sobre esto. El día de hoy, pues, lo que les voy a hablar es un lenguaje de programación, es un lenguaje de programación y es una nueva alternativa, es nueva porque digamos que está prácticamente recién salido del horno, apenas se está empezando a adoptar y especialmente, como lo decía mi amigo John James, es un candidato a ser C++ killer o un, digamos, que quiere matar a C y a C++, básicamente, o ser una alternativa, pues, a C y a C++, pero no en todos los ámbitos, sino en el ámbito de los sistemas críticos, y eso es lo que pues, les quiero hablar el día de hoy. Lo voy a manejar con esos 5 punticos, el último es un demo, vamos a ver si lo alcanzamos a hacer por el tiempo, pero realmente pues digamos que el core de la presentación son esos 4 punticos. Primero ver qué son sistemas críticos, pues eso a qué se refiere realmente. ¿Qué problemas de seguridad tiene el lenguaje C? Pues vamos a dar algunos ejemplos de seguridad en algunos ámbitos, de pronto incluso aquí en el computador algunas cosas de los problemas que tiene el lenguaje C a nivel de seguridad y por qué los programas que han sido hechos en lenguaje C tradicionalmente son susceptibles de hackeo y qué debilidades tiene el lenguaje C, porque han sido hackeados y por qué sistemas pueden ser hackeados del lenguaje C. Entonces, ROS aparece como una respuesta a esos problemas de seguridad que tiene el lenguaje C. Entonces, pues les voy a dar unas razones por las cuales ROS ha venido teniendo acogida los últimos años. O sea, realmente ha sido bastante fuerte la acogida que ha tenido este lenguaje de programación. Que ha tenido éxito donde otros lenguajes no lo han logrado, por lo menos en un ejemplo que ahorita les voy a mostrar en el kernel de Linux, un caso concreto, que es el único que ha podido entrar al kernel de Linux desde más de 30 años, que tiene el kernel de Linux desde 1991. Algunos principios de Rust para principiantes. Ahorita Johannes hablaba de que Pascal es un lenguaje con una curva de aprendizaje, digamos, con una pendiente más bien pequeña. La de Rust es bien inclinadita. No es fácil, no es un lenguaje de programación fácil, pero una vez uno se va acostumbrando a él. Yo en este momento estoy aprendiendo Rust, ¿sí? Yo le estoy contando a usted la experiencia de lo que encontré y lo que, digamos, las potencialidades que yo veo, pero pues personalmente estoy aprendiendo Rust. Sí, es un lenguaje que está recién salido del horno, lo estoy aprendiendo y también pues mucha gente lo está haciendo en este momento y finalmente pues una demostración. ¿Qué son sistemas críticos? Los sistemas críticos son sistemas básicamente en donde corre el riesgo de que si hay algún fallo, por ejemplo, el sistema de navegación de un avión, la vida de las personas. ¿Sí? Si un computador a bordo, los computadores a bordo, porque realmente tiene muchísimos, un avión falla, pues es catastrófico, es letal, ¿sí? Corre el riesgo de la vida de las personas. Eso es a nivel de seguridad. Pero también existen sistemas críticos a nivel de misión. Esto es una foto del rover Curiosity, que fue uno de los rovers que ha enviado la NASA a explorar Marte. Es crítico a nivel de misión porque esa misión vale un curvo de plata, o sea, una cantidad exagerada de plata que se le meten a las misiones. Y si el sistema operativo allí se bloquea o hay un Windows ahí, sale pantalla azul, y no se puede hacer nada más, pues se perdió toda la plática que se invirtió en el sistema, ¿sí o no? A nivel de negocios, también a nivel de negocios, pues también los sistemas bancarios, eh, por ejemplo, esta foto hace alusión la bolsa, a los sistemas de stock, al trading como tal. También un fallo en este tipo de sistemas involucra también mucha pérdida de dinero. Entonces, a eso hago alusión con los sistemas críticos. Quería, pues, digamos, como dejar en claro qué son sistemas críticos, porque o sea, Rust es un lenguaje de programación que tiene mucha aplicación, pero realmente su enfoque, digamos que su nicho, su target, hacia dónde va, es a este tipo de sistemas. Ese es como el target, ¿sí? Sin dejar pues de lado que puede ser utilizado como un lenguaje de propósito general para cualquier aplicación, por ejemplo, como lo que mostró John James ahora, un servidor web, un server de chat, y lo que él mostró pues en los ejemplos que él hizo. A mí me gusta mucho este ejemplo de las misiones de la NASA, ¿sí? Este robot Curiosity fue lanzado en el año 2011. En el año 2011 se fue lanzado el proyecto. Aquí hay una fotografía del cohete que hizo el lanzamiento
del rover allá, más o menos se demoran en llegar más o menos 7, 8 meses de aquí a la Tierra ya, y costó esta cifra, 2.500 millones de dólares. Los gringos le dicen que son 2.5 billones, pero es que los billones de los gringos son diferentes a los billones de nosotros, ¿listo? Pero para nosotros son 2.500 millones de dólares, valió la misión. Ese sistema utiliza un sistema operativo en tiempo real, que su licencia es muy cara, no hay licencias de prueba o freemium para aquí, para países como nosotros, para Latinoamérica, porque estamos vetados, básicamente, que se llama VxWorks. Esa misión, todo el software de esa misión está escrito en lenguaje C. Son 2.5 millones de líneas de código en lenguaje C. Todo prácticamente. Y utilizaron Python para los scripts de prueba, básicamente, o sea, para probar el software que iban a mandar a Marte, utilizaron Python, pero el software que decidieron mandar a Marte está escrito en C, ¿listo? O sea que, si la NASA utiliza C es porque C, pues, digamos, 50 años de tradición, pues, digamos que lo respaldan, o más de 50 años de tradición, respaldan el lenguaje C para este tipo de misiones, y es por eso que en los sistemas críticos, digamos que el líder es el lenguaje C, es el lenguaje C. ¿Pero por qué? ¿Por qué el lenguaje C? Primero, el C le permite a uno tener acceso a bajo nivel al hardware del computador. Los punteros es, digamos, que la vía de acceso más sencilla que tiene el C para uno acceder al hardware del computador. Los compiladores han avanzado mucho, o sea, el lenguaje C también ha sido estandarizado y han salido varias versiones durante los años. Y los compiladores son bastante optimizados, generan código muy pequeño y código muy rápido. ¿Sí? Eso no se le quita al lenguaje C. También facilita la asociación de restricciones de tiempo real. Es un lenguaje que le permite a uno crear código que sea muy determinista, es decir, que siempre responda en la misma cantidad de tiempo, que no dependa de condiciones externas, de la carga de la CPU, de otros procesos, por ejemplo, en el caso de los sistemas operativos en tiempo real. Y hay código delegado, o sea, hay muchísimo código que ha sido depurado años tras años de bibliotecas de open source en lenguaje C, que son robustas y que se conoce que funcionan. Listo, y por eso, pues, lenguaje C tiene más de 50 años de existencia y actualización, y por eso, pues, la NASA, esta gente le confía al lenguaje C y a un sistema operativo en tiempo real que nació inspirado en Linux y construido en lenguaje C, sus misiones. Pero, pues no hay que negar, C es un lenguaje de programación que tiene 50 años, ¿sí? En 50 años, pues, en el ámbito tecnológico, pues, muchas cosas han pasado y, pues, el lenguaje C tiene varios problemas, principalmente en la parte de la gestión de la memoria, principalmente es ahí. Y yo sé que ustedes, por lo menos el público que yo estoy viendo acá, que son estudiantes, profesores de aquí de la universidad, su primer lenguaje con el que se encontraron es el lenguaje C, ¿sí o no? ¿Cuántas veces se les cerró a alguno de ustedes un programa con alguno de estos errores? Fallo de segmentación, o bueno, este no es tan conocido, pero segmentation fault. ¿Alguna vez les pasó eso o no? ¿En algún momento? No, nunca. Siempre los programas funcionaban bien. ¿Cómo? Ese es muy común, y todavía. Esos problemas aparecen en el lenguaje C, pues porque el lenguaje pues, adolece de algunas cuestiones. Por ejemplo, el lenguaje C no verifica los límites del arreglo. Si usted tiene un arreglo de 20 posiciones, usted, el compilador, sin ningún problema, le va a dejar acceder a la posición 20.000 sin ningún problema. Incluso escribir en la posición 20.000, que es más peligroso. Eso se lo va a dejar hacer. Y usted el programa le va a fallar, o puede que no le falle, puede que, dependiendo, es peor. Y puede que le falle. Por ejemplo, eso le pasó a las misiones en Marte en la NASA. Los programas fallaban. Después de que llevaba 2, 3 meses, entró a alguna rutina que nunca había entrado, porque estaba analizando cierto tipo de roca que no había analizado en 2 meses, ¡pum! Y ahí falló la rutina y se bloqueó el firmware. Por ejemplo, de referenciación de punteros nulos, un puntero apuntando a nulo y usted tratar de escribir o acceder al contenido de eso. Eso también se lo permite hacer el lenguaje C. Funciones de biblioteca estándar con vulnerabilidades. Este es el que han explotado más los hackers, la parte y la gente que se dedica al hacking de ciertos sistemas. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos, que hay bibliotecas, código de las bibliotecas estándar que tiene fallos o hacen una nueva versión de una biblioteca. Por ejemplo, ahorita les vamos a un ejemplo de la PlayStation 4, de una consola de videojuegos, hacen una actualización
del WebKit y eso tiene una vulnerabilidad y por ahí hackean la consola. Ahorita les muestro. Esos errores simples, o sea, un error simple en el que usted no verifique que el arreglo no podía ser de 20.000 sino de 20, pues eso genera grandes vulnerabilidades que pueden ser explotables. Por ejemplo, lo que mencionaba el profe Jorge Iván, bueno, fue el caso del hardware de Intel, pero digamos que es más o menos por la misma línea, pero en el caso del software, cuando está escrito el lenguaje C, es eso. Les vamos a algunos ejemplos de eso, un par de ejemplitos que tengo acá. Miren ese programa tan sencillo, una cadena de 24 elementos, pide que entre mi nombre y que oprima Enter. Listo, voy a correr este programa, lo voy a compilar y lo voy a correr. Aquí ya tengo la terminal abierta. Ahí lo compilé, listo. Y voy a correrlo. El programa es muy sencillo. Entra su nombre, voy a colocar mi nombre, Alexander. Perfecto. Ahorita vémoslo otra vez. Alexander López Parrado. Sí, funcionó bien. Probémoslo otra vez con... Exacto, vamos a meterle más de 24. Alexander López Parrado. Soy profesor de la Universidad del Quindío. Tan. Pum. Segmentation fault. ¿Listo? ¿Qué pasó? Resulta que esta función get es una de las funciones más peligrosas que tiene la biblioteca estándar de lenguaje C y está siendo usada en mucho código que se utiliza actualmente porque tiene una vulnerabilidad porque no revisa que en este buff se haya espacio suficiente para almacenar lo que se le está pidiendo al usuario. Entonces, ¿qué hacen los hackers? ¿Qué hacen los hackers? Pues lo que hacen los hackers es que no le meten una cadena, un nombre solamente para bloquear el sistema, no, eso no es lo que hacen los hackers. Los hackers le meten un archivo en donde haya instrucciones de máquina ya compiladas con código del procesador en el que quieren atacar, le hacen ingeniería inversa al programa para descubrir las direcciones de memoria y hacen que esta simple programita ya ejecute un código de ellos que escale privilegios a nivel de administrador. Ahí es donde entran los gusanos, los troyanos y ese tipo de cosas. ¿Listo? Por ahí es la vuelta. Por acá tengo otro ejemplo. Tengo otro ejemplito por acá. ¿Qué es este? Este va más en línea de lo que les quiero mostrar o lo que les hablaba de lo de los ataques de hackers. Por ejemplo, aquí tengo una función que se llama foo. Declaro una variable de myfloat que se llama 10.5 y aquí la imprime. Copia la cadena que le llega de argumento a esta cadena C, ¿cómo? A la cadena C y vuelve e imprime el valor, el valor de myFloat value, ¿sí? Es decir, myFloat. Algo sencillo. Vamos a ver. Vamos a ver. Escuchen al profe Jorge. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, ahí compilé, voy a correr, se llama test str copy. ¡Pum! Mire el valor que imprimió. Sí, modificó el valor que tenía originalmente la variable myFloat, perdón, eso no es. ¿Por qué? Porque yo le metí una cadena que se llama myStringIsTooLong. Esta cadenita hasta acá cumple con los caracteres de 28, pero luego mire que le metí unos códigos en hexadecimal, ni siquiera una cadena. Eso es lo que hacen los hackers. Listo. Y logré modificar la memoria en donde está almacenada myFloat debido también a una vulnerabilidad de strcpy, que es un problema que tiene la función. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de vulnerabilidades las explotan. Hay un hacker de la escena de la PlayStation 4 que se llama Ctort, y el hombre fue uno de los primeros que hackeó la PlayStation 4. La PlayStation 4 tiene un navegador web que utiliza un core para la navegación web que se llama el WebKit. Y eso está hecho en lenguaje C y es código abierto. Es una de las
proyectos de código abierto que utiliza Sony para esta consola en particular. Entonces él encontró que había una vulnerabilidad, un buffer overflow, eso es lo que les estoy mostrando acá, un sobreflujo de buffer, en un método sort en el WebKit. Listo. Y el man por ahí se metió. Resulta que los procesadores modernos no dejan que cualquiera entre a ejecutar código o que inyecte código. Esa era la forma tradicional de hackear para allá en los años 90, principios de los 2000. Se le metía código para que lo ejecutara, pero ya los procesadores se cuidan en eso, no dejan ejecutar código que uno le inyecte. Pero entonces los hackers fueron más allá. Ellos hay dos estilos de programación que se llama programación orientada a retornos o programación orientada a salto, y es básicamente que ejecutan código utilizando porciones de instrucciones de las bibliotecas que ya están cargadas en la memoria del sistema. Entonces necesitan hacer un salto, llamar una función, entonces la buscan en dónde está eso, haciendo la ingeniería a las bibliotecas. Necesitan hacer una suma, van y buscan en dónde hay una instrucción de suma, o sea, es mucho más difícil, pero los manes se toman el trabajo y hackean estos sistemas. O sea, se hackean utilizando el mismo código que hacen los creadores de estas plataformas. Listo, ahora, ¿por qué ROS? Bueno, ya les mostré uno de los problemas del lenguaje C, ¿sí? Entonces resulta que el año pasado, hace mucho tiempo, la NSA, ¿sí saben qué es la NSA? La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, digamos, eso está adscrito al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y es, digamos, básicamente la entidad encargada de la seguridad nacional del país. Y ellos sacaron un informe por allá en el año 2022, en el mes de noviembre, indicando, pues, entre otras cosas, recomendaciones de cómo construir software para sistemas críticos y software seguro, y qué lenguajes de programación evitar y qué lenguajes de programación recomendaba utilizar para ese tipo de tareas. Entonces, ¿qué dice ese informe de la NSA que salió? Dijo, mire, C y C++ son flexibles en el manejo de la memoria, pero ese flexible no lo dijo, digamos, de buena onda, lo dijo, ¿no? O sea, son muy laxos en el manejo de la memoria y pues básicamente le delega la responsabilidad al programador del manejo de las referencias, de los punteros y de la memoria. Obviamente eso se puede lograr con buenas prácticas. Por ejemplo, Joe James, que está acá, sabe usted, con buenas prácticas usted puede hacer código en lenguaje C y lenguaje C++ seguro, ¿sí? Pero es difícil, o sea, es una nueva capa de abstracción, como él decía, que se le tiene que montar al lenguaje para lograrlo. Por sí mismo el lenguaje no lo tiene. No, del desarrollador, exactamente. Y cada compañía o cada desarrollador pues, implementará, digamos, su metodología para brindarle esa capa de seguridad que el lenguaje carece. Entonces, ¿qué dijo la NSA? Mire, nosotros muy humildemente le recomendamos hacer uso de lenguajes de programación que sean seguros a nivel de memoria en la medida de lo posible. Entonces, la NSA mencionó esos lenguajes que están ahí. Mire, esos fueron los que mencionó la NSA en ese informe del año pasado, en el noviembre. Mencionó C#, Go, Java ya está muy institucionalizado, es un lenguaje que desde los años 90 pues viene siendo muy utilizado. Ruby, que también es uno de los, digamos que nuevos en el ring. Rust y Swift, que es digamos como la respuesta de Apple al lenguaje Go de Google, ¿sí? Básicamente. Esos lenguajes pues tienen sus targets y digamos su forma de funcionar diferente. El C#, no sé si C# ustedes saben, el C# es un lenguaje compilado para un lenguaje intermedio, o sea, el C# el lenguaje que usted escribe el programa no se compila directamente para el procesador, sino para un lenguaje intermedio, como para una máquina intermedia, que es la máquina de .NET. O sea, no digo, cuando ustedes tienen que instalar .NET porque algunos programas no les corren. Go sí es un lenguaje completamente compilado. O sea, Go entra, digamos que en una categoría en la que podría ser utilizado para este tipo de sistemas. Java es un muy buen lenguaje, pero el problema que tiene Java es que compila para la máquina virtual. De hecho, Jorge mencionaba los problemas legales que tuvo Google cuando sacó Android e intentó utilizar la máquina virtual de Java. Le tocó crear la máquina virtual de Dalvik y hacer un compilado intermedio para luego generar código para la máquina virtual. Entonces, eso digamos que lo descalifica por cuestiones de desempeño ya como tal. Ruby es un lenguaje interpretado. ¿Sí? Los lenguajes interpretados normalmente, pues, en este tipo de
de sistemas no se utilizan. Rust, por su parte, es completamente compilado, al igual que el lenguaje C, C++ y los otros que he mencionado acá. Y Swift, que también es completamente compilado. Digamos que hay los que quedan completamente compilados, digamos que quedan como candidatos como para ser como la competencia para C y C++ para este tipo de sistemas. Rust, Swift y Go, por ejemplo. En el año 2017, una gente en Portugal que sacaron un paper y evaluaron la eficiencia de los lenguajes de programación utilizando un mismo programa en términos de la energía, o sea, qué tan energéticamente son o qué tan eficientes son desde el punto de vista energético, obviamente desde el punto de vista del tiempo de ejecución y de la memoria. C es el ganador en 2 de 3 pruebas, que es el más eficiente energéticamente y desde el punto de vista de tiempo. Ahí está normalizado a 1, que C se ejecuta con una energía unitaria, en tiempo unitario. Y mira, Pascal, curiosamente, es el que menos consume memoria, ¿sí? Haciendo alusión a la charla de John James. Si miramos los segundos lugares, Rust consume un 3% más, digamos, en la prueba que hicieron ellos, de energía comparado con C, un 4% más de tiempo comparado con C, pero mira que ahí está ahí debajo. De hecho, en la parte de memoria sí no le va tan bien como a los otros lenguajes, ¿sí? Ada, C++, Fortran, C y Go. Entonces, eso digamos que también levantó las alarmas. Ese informe, creo que yo con James hablamos de este informe en su momento, hablamos de este informe en el 2017. Stack Overflow. Stack Overflow es una página que todos, digamos que estamos en este ámbito, conocemos y utilizamos. Y por 7 años consecutivos, en la encuesta anual que hace Stack Overflow, para el año 2022 también, este comentario es de la encuesta del año pasado, es como por 7ª vez consecutiva, el lenguaje más amado o más deseado por el 87% de los desarrollos, diciendo que ellos que les gustaría seguir utilizando. Estas barritas azules claritas son qué tanto lo ama y qué tanto lo odia. Entonces, lo aman en 86% de los desarrolladores, el 13.27%, bueno, y no sé muy bien, lo odian, y ahí para abajo. C está por allá abajo, en los que hay más que lo odian que lo que lo aman, que los que lo aman. ¿Listo? Pero no alcancé a sacar la gráfica acá, pero ahí está el C, por allá abajo está la lista. ¿Listo? No. No sé, pero yo me fijé fue en C y lo vi por allí abajo, listo, o sea, la barrita azul pequeñita y la barra morada grandotota. Bueno, otra cosa, listo. Digamos que hay unas cuestiones que están apoyando pues la adopción por parte de los desarrolladores de Rust. Para mí, digamos que una de las cosas como clave que eso yo lo hablaba con el profesor Luis Miguel, en el año pasado, en diciembre, el kernel de Linux, por primera vez en 30 años, le dio entrada a un lenguaje de programación diferente al C. Y ahí incorporé el Rust. O sea, ya en este momento usted puede crear drivers, controladores para sistemas Linux a bajo nivel en Rust. O sea, ya no está obligado a que sea solamente en C, ya lo puedes hacer en Rust. Entonces eso fue, digamos, como el golpe como final. Bueno, esta cosa está como interesante. Y bueno, obviamente pues ya muchas compañías han adoptado ROS. De hecho, ROS nació de Mozilla, no sé si lo sabían. O sea, ellos son los creadores de Mozilla. Fue un proyecto paralelo de un trabajador de Mozilla, básicamente. Y pues obviamente ha sido adoptado en su producto estrella, el navegador Mozilla Firefox, para construir pues el código fuente del navegador. Y otros pues compañías que ustedes reconocen ahí, no sé si las reconocen ahí por los loguitos nomás. Discord, Dropbox, Meta, ya no puse a Facebook, puse a Meta y AWS. Listo, así como poner unos pues, conocidos grandes, listo, porque igual la lista de quienes han adoptado pues arroz en sus servicios backend principalmente, en sus cosas críticas, como mencionaba yo al inicio, es bastante fuerte. Bueno. Entonces, ¿qué es ROS? ROS es un lenguaje de programación multiparadigma, soporta los paradigmas clásicos, la programación estructurada, la programación orientada a objetos, pero también paradigmas modernos como la programación funcional o la programación orientada a módulos.
es de tipos estáticos porque es compilado casi siempre. Eso va acompañado, el lenguaje de programación compilado va con tipos estáticos, el lenguaje de programación interpretado va con tipos dinámicos. Digamos que esa parejita casi siempre se ve de esa manera. Se centra en la seguridad y el rendimiento, es principal. La principal premisa de Rust, como les mencionaba ahorita, comenzó como un pequeño proyecto paralelo en Mozilla. La empresa vio su potencial como sucesor de 6C++ y lo empezó a patrocinar como un nuevo lenguaje de programación. ¿Listo? Vamos de tiempo. Bueno, ahí vamos. El primer programa que uno hace en cualquier lenguaje de programación que uno está aprendiendo, se está haciendo inmersión, es el Hola Mundo. ¿Sí? Así luce un Hola Mundo, perdón, en Rust. Aquí lo tengo abierto en el editor de texto. Ya puedo cerrar los del lenguaje C. Ahí está el Hola Mundo. El Hola Mundo, uno lo puede compilar desde la terminal. Yo me salgo acá. Utilizando el programa Rust C. Y uno compila. Y lo corre, pues, como ./hello. Y ahí está, Hello World. Listo, es el primer programa que hacemos en Rust. Ahí utilicé el compilador Rust C, que es el compilador de Rust. Sin embargo, Rust incluye un manejador de paquetes para que uno no tenga que llamar directamente al compilador, sino que tiene un manejador de paquetes que se llama cargo, que es el que voy a seguir utilizando ahorita en los siguientes ejemplos. Bueno, esencialmente ese es el Hola Mundo. La función main se define con la palabra reservada main, utiliza llaves. La verdad yo soy amante de los lenguajes de programación que utilizan llaves, por eso con el Python no me la he llevado tan bien. Es un buen lenguaje, pero esa partecita a mí me genera mucho ruido. A mí me gustan los lenguajes de programación de llaves y pues tiene una sintaxis, digamos que es inspirada en diferentes lenguajes de programación. Bueno. Rust para principiantes. Como les dije, Rust es un lenguaje de programación complejo. No es un lenguaje de programación que usted se sienta a aprenderlo así en un momentico, no. No tanto como C++, si usted quiere aprender todos los ajustes que han hecho en los últimos estándares, pero sí es un lenguaje de programación con una curva de aprendizaje. ¿Cómo? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué tipos de datos tiene ROS? Por ejemplo, empezando con los tipos de datos, ahí están los tipos de datos enteros. No existe el char, el int, el short, el long, sino que utiliza los nombres i8, 16, 32, 64, 128. Me pareció bastante curioso. Tiene un tipo de datos de 128 bits. Las versiones con signo y sin signo. I y U para las unsigned. Las constantes, usted puede meter constantes en decimal. Si usted quiere usar separadores de miles con underscore, lo puede hacer como para facilitar la lectura del código. Constantes en hexadecimal, en octal, en binario. O, por ejemplo, para estos caracteres utilizando bytes, por ejemplo, esta que está ahí. Entonces estoy declarando dos variables. Una que se llama x, utilizando la palabra reservada let, que él, sin colocarle el tipo, ahí asume que es float de 64, o sea, una variable flotante de 64 bits. O usted puede colocar el tipo, dos puntos, después aquí se parece al Pascal en eso, dos puntos, el tipo, y en este caso declara y con la variable de tipo float32. Vamos a mirar algunos ejemplos más. Voy a quitar esto de acá, qué peligro. Voy a colocar, ¿qué pasó acá? Colocar aquí unas notas. Vamos a mirar algunos ejemplos más rápidamente de la sintaxis de Rust, de los tipos, algo más. Cómo funciona lo de la seguridad, porque pues yo estoy hablando de seguridad, pero pues tengo que mostrar cómo es que Rust se protege contra eso. Los problemas que muestra el lenguaje C, cómo es que no van a aparecer aquí en Rust. Control de flujo y funciones. Entonces, por acá tengo, rápidamente voy a abrir por acá un proyecto. No, creo que ya, no, sí, ya lo tengo abierto. Sí, ya lo tenía abierto. Listo. Por acá tengo, ¿sí se ve bien? ¿Sí? ¿Sí se ve bien? Listo. Listo. Entonces vamos a empezar con un ejemplo.
algunos tipos de datos. RAW soporta el dato tupla, que eso los que trabajan en Python lo conocen bien. Entonces aquí definiendo una tupla que tiene estos valores 500, 6.4 y 1. Esto que aparece acá de i32, F64 y 32, esto no lo puse yo, esto lo pone directamente el plugin que estoy utilizando en Visual Studio Code, que se llama ROS Analyzer. Ahorita les voy a mostrar qué plugins y qué paquetes utilicé. Entonces, por ejemplo, aquí le asigno a las variables x, y, z independientemente los valores 500, a x, a y 6.4 y a z 1, por ejemplo. O asigno, por ejemplo, a esta variable 500 el elemento 0 de tup, es decir, el número 500, por eso llamo la variable 500. Y aquí imprimo. Él tiene unos macros, unas funciones macro para imprimir. println, se les hace conocido, me imagino, de... Sí, ¿cuál otro? De Arduino también, ¿no? El Arduino también tiene el println, que los muchachos están acostumbrados al Arduino. Entonces, por ejemplo, lo bueno, este plugin que estoy utilizando tiene un depurador, ¿sí? Entonces, él tiene la forma de uno correr paso a paso, sin problema. Entonces, por ejemplo, voy a darle aquí depurar a este man. Aquí puse un punto de ruptura en esta línea. Vamos a depurar hasta ahí. Con la transmisión se pone lento el equipo, ¿no? Listo. Poquito nomás. Listo. Entonces, por ejemplo, el valor de Y es 6.4, que es lo que imprimió acá, que es la que colocó acá. Yo puedo seguir corriendo aquí paso a paso para mirar los siguientes ejemplos que tengo allí. Por ejemplo, un arreglo. Ahí yo puedo crear un arreglo inicializado con estos valores, 1, 2, 3, 4, 5, que sería este tipo. Uno puede definir el tipo directamente, por ejemplo, como lo hago acá con el arreglo B. Es un arreglo que se llama B de 5 elementos, donde todos sus elementos son de tipo float 64, es decir, flotante de 64 bits, y le coloco este valor inicial. Esas variables que están ahí se les toman un valor inicial y luego no se pueden modificar, las que yo creo con LED. Si yo quiero que poderla modificar después, que es lo que normalmente uno hace, la variable tiene que ser mutable. Ahí es donde entra, pues, digamos, la característica de la implementación del paradigma de programación funcional de estos lenguajes de programación. Este letMut quiere decir que este x lo puedo modificar después. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy colocando x en el elemento 0, le estoy colocando esa constante en hexadecimal. La imprimo. Yo creo que ahorita que termine le hace el flush. Aquí creo otro arreglo, Y, de 5 elementos, todos inicializados en 0. Esa es otra forma de inicializar arreglos. Creo esta cadena que se llama un arreglo de 3 cadenas, que dice hola mundo cruel. Le coloco a Y de 0 el 25. Y hago estas dos líneas de acá. ¿Quién me dice ahí qué va a imprimir la consola ahí en este caso? Y de 0 tiene el 25. La cadena Z tiene las cadenas hola mundo cruel. Y estoy creando esta variable W. ¿Con qué queda W? Hay como para probarlos en que no estén dormidos. ¿Qué dice Kevin? ¿Qué queda en la variable W? Le saca el coseno a 25, muy bien, Jorge. Y lo concatena con hola mundo. ¿Sí? ¿Y cuál es el coseno de 25? ¿No lo saben? En radianes, como así que no lo saben. Listo. Ya vamos a mirarlo. Terminemos de correr. Bueno, volvámoslo a correr. Voy a correrlo todo derecho. Ah, ¿nadie le da con eso? ¿Cómo? Mira, el resultado es el coseno de 25, cruel, porque está accediendo el elemento 2 del arreglo de cadenas, que es la palabra cruel. ¿Sí? Eso es lo que muestra. Listo. Bueno, vamos a mirar lo de los límites de los arreglos. Entonces, supongamos que este Y yo lo creé de 5 elementos. Voy a tratar de acceder aquí al elemento 6.
Listo. Soy programador descuidado y no va a acceder al elemento 0, sino al elemento 6. Y ese arreglo nomás tiene 5 elementos, donde los índices solamente pueden ir de 0 hasta 5, ¿sí o no? Listo. Salvemos. Voy a compilar acá, voy a utilizar el cargo que es el gestor de paquetes y le voy a decir que lo compile, utilizando B o build. Listo. Miren que en el momento de la compilación, o sea, él no me mostró error en el momento del tiempo de ejecución, sino en el momento de compilar. O sea, el compilador de ROS tiene, no en todas las circunstancias, pero en circunstancias sencillas como esta, él puede detectar cuando usted está accediendo y mire, le dice la línea, le dice, mire, index out of bounds, la longitud es 5, pero el índice es 6. ¿Listo? Usted la está embarrando. Eso es bacano, ¿listo? Entonces, si yo... no. Sí, 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 era mutable porque por acá le pude acceder a eso. Pero como ahí la estás leyendo, no habría problema. Si yo accedo, por ejemplo, al índice 5, ese sí es válido. No, ese no es de 5, el 4, perdón. El 4, porque va de 0 a 4, es de 5 elementos. Ese sí es válido, él sí lo deja compilar. Y lo corre. Listo. Coseno de 0 es 1, entonces muestra ahí 1 cruel. Listo. Ahí está. Vamos a mirar otro pequeño ejemplo. Otro ejemplo. Por ejemplo, el control de flujo. Control de flujo. Vamos a mirar pues algunas sentencias sencillas de cómo hace control de flujo Rust. Sencillo. Por ejemplo, vamos a mirar aquí arriba. Este es el main. Bueno, veremos las if. ¿Listo? Las sentencias if, pues, hay una cosa que tiene Rust, que de pronto a algunos no les va a gustar. Así usted la sentencia que vaya en el if sea una sola línea, tiene que ir a abrir y cerrar llave. O un ciclo for. No lo pone, pero en Rust tiene que ponerla. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí estoy calculando el máximo de dos valores A y B, utilizando un if. Este es muy parecido, usted puede omitir, no necesita los paréntesis aquí. De hecho, si uno los pone, le dice que se los puede quitar. El if then else, muy parecido al lenguaje C y C++. O una asignación, utilizar el if then else para una asignación condicional. Por ejemplo, aquí a la variable max3 le asigna A si A es mayor que B o si no le asigna B. Listo. No, porque está igualándolo. Es lo que esta expresión va a retornar para igualarle a max3, entonces no la necesita. Rust no tiene switch case, tiene una cosa que se llama match. Match. Entonces aquí el match, en este caso, en esta función decoder, si x vale 0, retorna esta constante en binario. Aquí aproveché una vez para mostrarle cómo se coloca en constante en binario. 1, 2, esto es 4, 4 y 8. Esto es, básicamente estoy calculando 2 a lo que le entre. No lo hace con case, sino con match. Bueno. Bueno, esta es otra forma otro ejemplo que tengo aquí del match, ya con un bloque completo, utilizando llaves. Entonces aquí llega una cadena, si la cadena llega con error, entonces imprimo esto. Ahí dice básicamente que la embarraste, la embarraste del inglés. O si la cadena dice success, imprime you nailed it. ¿Listo? O si no, mensaje inválido. Bueno, los ciclos for son muy parecidos a Python. Hay algunas cosas que son similares a Python. En esto sí se desliga completamente de C y C++. Entonces, por ejemplo, aquí es un ciclo for que va desde 0 hasta la longitud de len, la longitud de y, perdón. Entonces, por ejemplo, acá este lo toma como el valor inicial y este lo toma como sin incluirlo esto, o sea, longitud menos 1. Entonces, por ejemplo, compilemos esto acá. Sí, 0 punto punto. Esa es la anotación, Jaime. Listo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo inocente acá. Voy a colocarle aquí más 1. Voy a tratar de acceder a ese arreglo un elemento por fuera. Voy a compilarlo.
Ahí ya el compilador ya no se dio cuenta. O sea, el man ahí no se dio cuenta de que estaba tratando de accederlo por fuera. Pero si lo corro, sí me dice, mira, el threadMine se paniqueó. No sé cómo traducen ustedes eso. En el index out of bounds, pues la longitud es 10, pero el índice es 10. Listo, o sea que ROS igual, si no te lo presenta en, tiempo de compilación, te lo presenta en tiempo de ejecución. Digamos, hay ciertas circunstancias en las que para el compilador es fácil detectarlo en tiempo de compilación. En este caso, pues lo detectó en tiempo de ejecución. Bueno, ¿qué más hay por acá? Ya creo que eso es todo lo que tenía de esos ejemplos de básicos. Bueno, las funciones, me vuelvo un momentico a las funciones. De hecho, aquí yo tengo un proyecto para las funciones. Function, test functions. Aquí tengo una función. Vale, pues cuidado. Tengo una función que recibe como argumento. Entonces, ¿cómo funcionan las funciones? Valga la redundancia. Fn, esta función se llama myAwesomeFunction. ¿Listo? Es una función sensacional. Y les voy a decir por qué es sensacional. Porque es una función que toma una tupla con unos vectores x, con unos valores de x y y, definiendo unas coordenadas rectangulares y va a retornar, para el retorno se utiliza este operador de flechita con el menos y el mayor que, otra tupla con valores flotantes de 64 bits donde va a retornar un fasor, asumiendo que son coordenadas cartesianas, y lo va a retornar a coordenadas polares, calculando la magnitud y la fase con la arcotangente. ¿Listo? Entonces, compilémosla y la corremos. Entonces ahí corrió, como en la función la probé con valores 1, 1, menos 1, perdón, entonces la magnitud es raíz de 2 y la fase es menos 3 pi cuartos, menos 2.35. Listo. Entonces así trabajan las funciones. Uno les define no es como en el lenguaje C que uno acá coloca el tipo de retorno, no. Uno coloca los argumentos, los tipos de los argumentos y lo que retorna después de esta flechita de acá. ¿De acuerdo? Y si no retorna, no le pone nada. No le pone nada, ya. Listo. Bueno. Voy a terminar con un ejemplo. Vamos a ver si el tiempo me da. Sí, sí, estamos bien de tiempo. Ya, los minutos. Resulta que hay una cosa clave que tiene Rust, que normalmente los desarrolladores de 6C++ lo hacían a pedal, lo implementaban un mecanismo propio y es para el manejo de errores cuando las funciones retornan errores. Entonces, normalmente uno en el lenguaje C, cuando uno escribe funciones, uno pone a retornar la función, no sé, 0 o un número mayor que 0, 0, 1, 2, 3, dependiendo como el estado en el que haya terminado la función, para cuando la función, digamos, se ejecutó satisfactoriamente y retorna un valor negativo, menos 1 cuando la función falla. Eso es algo pues como muy típico que hacemos cuando trabajamos con C o C++. ROS define un tipo de base, un tipo dato específicamente para ese tipo de circunstancias, en donde usted puede retornar OK o puede retornar error. Este OK de T lo va a retornar, es un tipo de dato enumerado cuando la función se ejecuta satisfactoriamente. OK de T contiene el valor cuando no hay error. O si no, error de E contiene el valor de error. Vamos a darles el ejemplo como para que les quede un poco más claro eso. Voy a abrir otro folder acá que tengo, que se llama Result Option. Donde tengo esta función. Es una función que llama .product, que calcula el producto punto entre estos vectores X y Y. Y ella no va a retornar un flotante de 64 bits, sino que va a retornar esto. Va a retornar un result, donde el OK, cuando esté bien la función, va a retornar el valor que calculó, y si no, retorna un string con un mensaje de error. Pero es un solo retorno. Normalmente uno en el lenguaje C, uno cómo lo maneja. De hecho, pues yo lo hice también en C como para mostrarles ese paralelo. Esa misma función en lenguaje C
sería algo así. Tomo los argumentos x y y, retorno por referencia el producto punto, pero la función retorna un entero. Que si las, por ejemplo, en este caso, la condición de error mía es si son diferentes las longitudes de x y y para poder hacer el producto punto. Si son diferentes, retorno -1. Si no, retorno 0, indicando que la condición de se cumplió. Y hago acá el producto punto. En Rust, ¿qué hago? Si x, la longitud de x es diferente a la de y, retorno error con el mensaje de error que quiero retornar. O sea, siempre retorno. Si de aquí paso es porque las longitudes estuvieron bien. Entonces hago el ciclo for y retorno OK de dot, que es la variable donde está almacenando el producto punto. Entonces cuando ya llame a la función, bueno, aquí estoy utilizando unos números aleatorios para llenar el arreglo. Dependiendo de lo que retorne dot product, hago un match, o sea, el switch case. Si es OK, entonces imprimo el producto punto de x y y es tal cosa. O si no, error, el producto punto falló y muestro la razón por la que falló, que es el mensaje que llega. Corrámoslo a ver cómo funciona. Entonces, por ejemplo, compilémoslo. Cargo B, cargo R. Se demora un poquito porque estoy haciendo un producto punto entre dos números entre dos vectores, perdón, de 1, 2, 3, de 10 millones. Listo. Ahí se demora un poquito. Ahí no estoy utilizando la versión optimizada. Mire lo que se está demorando. Ahí está haciendo el cálculo. Porque estoy utilizando la compilación debug, o sea, la que es para depuración. Ahorita vamos a ver la diferencia cuando utilice la compilación optimizada para release. Ahí todavía va lento, listo, ahí terminó. El producto punto de x y y es este. Voy a correr la de release, cargo R y le coloco -R. Listo, ya corrió. ¿Sí notan la diferencia? Total, listo. Pongámoslo a fallar, a propósito, para probarlo de las condiciones de fallo. Entonces digamos que la longitud de este es 1 menos. No más, ya. Entonces compilemos la de release y pongámoslo a correr. Listo. El producto punto falló, los arreglos tienen diferente tamaño. Listo. Esta también la hice en lenguaje C. Esta está aquí en lenguaje C, entonces compilémoslo. Pongámoslo a correr en lenguaje C. Test.product. C. Démosle algo. Listo. Y corramos a algo. Listo. Producto punto. Lenguaje C, obviamente. La referencia de velocidad del lenguaje C. Listo. Ya vimos de las gráficas que les vimos que ROS no entra a competir con lenguaje C por velocidad. Listo. Realmente eso no es lo que él está buscando. ROS entra a competir con lenguaje C y demás, es por seguridad. ¿Sí? Pero mire, la velocidad lo que lo hace lenguaje C es la misma cantidad de 10 millones de datos y la velocidad lo que lo hace Rust. Igual no lo hace mal. ¿Sí? No lo hace mal tampoco. Porque intencionalmente le metí el error. Compilémoslo. Listo, igual él no lo hace mal. Términos de velocidad. Listo. Bueno. Básicamente eso era lo que les quería mostrar. O sea, es como una invitación. ¿Qué software utilicé yo en este momento? Ya como pudieron haber visto, pues utilicé Visual Studio Code como entorno de programación, como IDE, entorno de desarrollo. Utilicé los paquetes Cargo y ROS-C, que usted los puede instalar en Linux y en Windows, utilizando otro paquete que se llama ROS-P. Cuando lo quieran, entonces con ROS-P instalan todo. Utilicé Visual Studio Code con unas extensiones que llaman ROS Analyzer y una que se llama Code LLDB, que es para hacer la depuración, para correr paso a paso en el Visual Studio. Y acá yo estoy en este momento en Linux. En Windows hay que utilizar una extensión que se llama Microsoft C++, y aquí está pues el enlace donde está pues todo lo que pueden instalar y cómo lo deben instalar, para que se inmersen en el mundo de Rust. Voy a terminar con una pequeña demostración, es un demito, quedan 2 minuticos, tengo el tiempo suficiente para hacer el demito.
Es un sistema de control. Yo estaba pensando, bueno, estamos hablando de sistemas críticos, pues no tengo forma de mostrar un sistema bancario, no tengo un rover de la NASA para hacer un programa, no tengo un avión, no tengo, pues, que pensé, bueno, vamos a implementar un sistema de control. Entonces por acá, vamos a ver si me da el tiempo para conectar. Me implementé este sistema de control que está aquí, en lazo cerrado, para un doble integrador. Entonces utilicé dos plataformas 32, ¿sí? Una emula un doble integrador, es esta, una planta, y esta es como la tarjeta de adquisición de datos, que es este el que tiene la cintica doble faz acá, que se la puse como ¿para qué? Para saber cuál era. Listo. Entonces voy a abrir el proyecto. Por acá lo tengo. Se llama RST Control. Es un control RST. ¿Sí lo conocen o no? ¿Sí con el control RST? No, los de comunicaciones no saben qué es un control RST. Sí, los de control sí saben qué es un control RST. ¿Listo? Entonces voy a conectar la tarjeta, la primera, no, voy a conectar primero la tarjeta de adquisición, por así decirlo. Listo, la voy a conectar acá. No, pensaba que iba a tener más espacio, por eso cuando vi este atril me pegué una asustada. Yo, no, esto es tan estrecho ahí. Pero bueno, listo. Y vamos a correrlo. Tan. Eh, es que, ¿qué es esto que estoy haciendo acá? Cargo. R. ¿Cómo? No. Entonces póngale pues cuidado. La tarjeta funciona como tarjeta de adquisición de datos, una. Y la otra es la planta. ¿Listo? Y el sistema de control corre en el computador. El sistema de control está corriendo en el computador, está hecho completamente en Rust. Sí, sí, ahí está. Entonces, mire, por ejemplo, ahí no he conectado la planta. No he conectado la planta. Entonces la voy a conectar. Voy a conectarla acá. Listo. Entonces él tiene un voltaje de referencia que es negativo. Creo que es menos 1. El valor inicial, no me acuerdo cuánto es, ya les digo. Un menos 1.2. Hay una cosa que tiene Ross, que aprovecho este ejemplo para mostrárselo, que me pareció muy bacano, y es que él tiene la sentencia loop. O sea, usted coloca loop, abre llave y cierra llave y a lo Arduino. A lo Arduino, exactamente, loop y a lo Arduino, y arranca. Me pareció bastante chévere ese. Ahí lo estoy utilizando. ¿Listo? Entonces aquí está ahí está la referencia, ahí está la referencia más o menos estable, más o menos en menos 1.2. Es un doble integrado la planta. Para efectos prácticos, esa vaina es inestable. Listo. Para efectos teóricos es marginalmente estable porque tiene dos polos en el origen, pero pues eso es inestable ante cualquier condición inicial. Listo, aquí yo le puedo subir la referencia, aquí programé dos botoncitos para subirle la referencia, entonces ahí se la estoy subiendo. Voy a tratar de llevarla a la referencia un voltaje positivo. Por ejemplo, ahí a 1 voltio, no sé. Pues ahí se ve que sigue la referencia. Listo. Eso es un sistema de control en tiempo real, implementado en Rust. Ahí está. Ahí está el sobreimpulso. El tiempo de establecimiento. ¿Cómo? Sí. Ah, sí, la morada es la señal de control, la que está abajo. Da vueltas ahí. Y la señal de salida que es la verde. Y la señal de referencia que es la azul. Listo. Sí. Estaba pensando que no me pudiera ver aquí. Cuando vi eso, yo dije, no, esto no se va a ver. Mejor bajé una de esas cortinas. Listo, compañero, eso es todo. Realmente no había nada más que mostrarles. Realmente es como una invitación a que miren el lenguaje. Es una muy buena opción. Yo creo que yo voy a entrar el próximo año en la encuesta de Stack Overflow, de uno de los lenguajes con los que quisiera seguir trabajando.
No sé, preguntas que tengan compañeros, comentarios. Entonces vámonos a almorzar. Muchas gracias. Ah, sí, dale, John. Pues a ver, yo qué te puedo decir, hermano. No, la verdad es que es el primero que lo maneja así. O sea, que no tengo como un punto de referencia para decirle que en otro lenguaje cómo los manejan. Nunca he trabajado con Go o con Swift, no sabría, ¿sí? Que personalmente que vi, algo que yo siempre hacía en mis programas en lenguaje 6 más que tenía que colocar siempre, poner a retornar entero, retornar por referencia, vi que este lenguaje ya lo tenía. No sé si sea el mejor, tal vez usted conozca otros modelos en otros lenguajes de programación, pero este fue el primer lenguaje que yo conocí que lo manejaba de esa manera y la verdad me gustó, me gustó. Sí, señor. Ave María, qué preguntota, Jaime, vea. Pateras. ¿Se acuerdan del Walkwe? Señor. No, MicroPython no. Resulta que ROS ya es como está buscando ser una alternativa al lenguaje C y sistemas críticos también está en el ámbito de los sistemas embebidos. No alcancé a instalar el toolchain del SP32 aquí en mi computador, pero pues afortunadamente existen estas herramientas. Entonces, por ejemplo, esto es un Blink hecho en Rust para SP32. Eso. Ujú. Bueno, ahí está, ¿sí? Obviamente se ve mucho más verboso que lo que se debería en C++, y muchísimo más que MicroPython, por ejemplo, pero ya está, o sea, ya está. Usted puede construir sus aplicaciones para este tipo de sistemas en Rust y probarlo. Y usted puede descargar el toolchain, a ver si lo tengo acá. Porque inicialmente, adivine para cuál salió primero, para los basados en RISC-V. El proyecto principal de soporte de Rust para los SP32 salió para los dispositivos SP32 basados en RISC-V. Y hay un fork que es para, el, para los basados en el procesador de extensa, que es el que yo tengo acá. Ahí está. Este es el toolchain. Aquí están las, las instrucciones para no instalarlo. La verdad, no alcancé a hacerlo por cuestiones de tiempo, pero pues ahí está también. Ustedes lo pueden trabajar, pero pues si quiere experimentar sin pasar por la tortura de instalar el toolchain manualmente, ahí lo puede probar en el simulador. Ahí está.